29 de abril, son las 5:20 de la tarde, ya bastante tarde hoy, empezamos a grabar muy tarde. Aquí estamos al lado de la quinta con la 38. De esta manera empezamos espectacularmente el día. La tarde estupenda, el clima muy bien también, pero lo que pasa es que tenemos muchos sargazos, he llegado bastantes sargazos el día de hoy. Y hoy vamos a empezar de manera diferente el vídeo, pero bueno, lo primero de todo, bajamos la 38, la disfrutamos y os pongo la intro. Vamos a aparcar y tal como aparco ponemos la intro y seguimos grabando. Estoy a punto de irme al gimnasio, digo voy a grabar un ratito antes de ir al gimnasio, pero va a ser una playa diferente. ¿Por qué motivo? Porque ya nos han pasado tanto el chavalote como Raúl un reportaje de mamitas. Bueno, a la intro, vamos para allá. Bueno, pues estamos entrando en la playa de la 38 y es una pena que lo tenga que decir, pero no hay otra fórmula. Cuando llega sargazo en esta cantidad no es tan fácil sacarlo del mar. Llevan todo, esta mañana han trabajado muchísimo sacando sargazo, empezaron por allí, por el fondo y por esta otra parte, y a mamitas no llegaron, eran las 2 de la tarde, todavía no habían llegado para poder sacar sargazo. Estaban en ello. El chaval se fue a volar el dron a las 2 de la tarde, me estuvo grabando un reportaje, luego escuchamos lo que él nos cuenta. Y Raúl Aguilera, que vive también ahí en un departamento cercano, está ahí de vacaciones, también me mandó un reportaje explicando lo que estáis viendo. Una cantidad bastante grande de sargazo el que nos llega el día de hoy, que yo lo que haría de este hombre, por ejemplo, en vez de quererme bañar aquí, me iría un poquito para allá. Allí ya no hay tanto sargazo, iría a 50 metros, 100 metros para allá y me bañaría por esa zona de ahí. No he venido con intención de bañarme, sino de enseñaros cómo está el día de hoy la playa. Bueno, si esto lo sacan, si lo llegan a sacar durante el día, mañana, que va a ser difícil que se pueda sacar tanta cantidad, pues no tendría que afectar mucho el mar luego si deja de venir, pero como veis dentro del agua hay bastante sargazo. Esperemos que el trabajo de mañana le pongan todas las ganas que puedan. Me da pena grabar esto. Voy a hacer unas fotos para luego para el grupo. Y hoy vamos a empezar de manera diferente, como estaba diciendo. Voy a poner los reportajes que nos hayan llegado. Ahí tengo esto de Raúl Aguilera y también tengo de Fernando desde Puebla. Y si hay alguno más también lo colocaré. Y luego seguimos grabando aquí un momentito. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Buenas tardes, Paco. Las 12 del día, lunes 29 de abril. Y está terminando este mes aquí en Playa Mamitas, Raúl Aguilera. Y como ves tú, lo que
queríamos que pasara, pasó. El sargazo llegó oficialmente a la Playa del Carmen. Ahora no se sabe hasta cuándo estará esto, pero ni siquiera hoy podemos hacer un día de baño porque ya la entrada al mar está muy fea, está como desagradable. Puedes apreciar hacia el fondo ya la cantidad de sargazo es bastante considerable. Municipales hacen lo que pueden, siempre está desde muy temprano trabajando, pero esto está un poquito sobrepasado. Esto ocurrió lo mismo el año pasado en el mes de marzo, cuando comenzó. Bueno, ahora va a comenzar en el mes de mayo. Ojalá que esto sea pasajero para los que estamos veraneando acá. Nosotros todavía nos quedan un poco más de 3 semanas. Es una pena. Ahora la gente que se anime tiene que cruzar donde está esta bola, un poco más allá, unos 30 metros, y no va a tener problema. Pero como te digo, es un poquito desagradable. Bueno, me despido, que estés bien. Saludos a Sergio a la distancia. Y bueno, den un me gusta al canal para que sigamos creciendo. Chao, Paco. Hola, mi querísimo amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, haciéndote este reportaje desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Tenemos enfrente la Catedral de Puebla, que está en la calle 16 de septiembre, siendo lunes 29 de abril del 2024, y es el día a día aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. La imponente y hermosa catedral para ti y todos tus seguidores. Tenemos aquí los portales. Un día con mucho sol. Pues aquí andamos por esta ciudad de Puebla, amigo. Para ti todos tus seguidores. Tu amigo Fernando Bessi. Pues aquí estamos en los portales. Y aquí estamos viendo este menú. María Parra, deliciosas comidas, cena. Desde 115. Y pues los lugares, la verdad, muy bonitos. Y pues aquí andamos en los portales en Puebla de Los Ángeles, a un lado de la catedral. Aquí hay todo tipo de comida, aquí hay comida oriental y todo tipo de comida. Otra parte del órgano. Vean qué increíble órgano. Perdón, no es piano, es órgano.
Qué hermosa está la catedral, muy antigua. El órgano. Tiene varios altares. Buenas tardes, Paco. Cordillera, lunes 29 de abril. Son las 12:30 de la tarde. Y nos trasladamos hacia Parque Fundadores. Este es Parque Fundadores. Lo había dicho en el video anterior. Lamentablemente el sargazo está bastante lamentable para la gente que se inicia sus vacaciones el día lunes. Imagínate, una pena. Pasamos por el recodo y increíble, el recodo está sin sargazo, increíble. Un poquito estaban ahí gente de la municipalidad trabajando, estaban como bien aquí con una máquina en el retiro. Hay un vientecito, no muy exagerado, pero un viento que es bueno porque el calor se está dejando caer con fuerza de los 31, 32 grados. Así que, bueno, acá desde el Parque Fundadores, saludos a todos, que estén bien y a disfrutar como se pueda. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Pues aquí he hecho unas poquitas fotos, espero que os haya gustado los Paqui reportajes. Ahora cuando pasemos un poquito por aquí, por lo que es la orilla, cerca de la orilla, os pondré lo que nos grabó Alex, tanto su Paqui reportaje largo, de cerca de 10 minutos, como el vuelo de dron. En el vuelo de dron se puede ver que en las zonas que habían limpiado se veía estupendamente, pero si no deja de llegar, que ese es el problema que yo veo hoy. Hoy esto no me preocupa tanto, me preocupa eso, porque eso no va a dejar de llegar y llegar. Y bueno, acordaros cuántos camiones tenemos que sacar de sargazo aquí para dejarlo otra vez sin sargazo. Unos cuantos camiones. El perrito. Pero la verdad es que me bajó el humor un poquito. No esperaba tanta cantidad. Sin embargo, lo que yo os decía, yo me bañaría por esa zona de ahí. Se mueve 100 metros y aquella zona está más tranquila. Esta zona de aquí es la que yo veo que está más complicada, estos 100 metros de acá. Si no, vamos a comprobarlo, vamos a seguir paseando. Y si alguna vez venís a una playa que decís, hay sargazo, no te vayas donde está la mayor cantidad. Mira este chaval, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué pena que hoy no haya visitado el sargazo, ¿no? ¿Perdón? Que qué pena que el sargazo no haya visitado. Sí. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Sí, Bueno, según... por unos meses, ¿no? sí. No, lo bueno es que este año empezó muy tarde, que es bueno que sea así. Y a lo mejor van a ser unos días y luego desaparece otra vez. Sí, porque vienen los camiones. Se lo Yo llevan. llegué como a las 2. Ya están, pues, conexionándolo para instalarlo. De hecho, hay montañitas en ciertas partes que se ve.
Esta mañana han trabajado mucho, lo que pasa es que hay tanta cantidad que no pueden con todo. Ya, claro. Y hacen jornada muy temprana, de las 6 de la mañana o las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí. Bueno, te dejo con lo tuyo. Sí, disfruta. Nos vemos, hasta luego. Pues ahora esto es lo que os quería enseñar. Veis que por aquí ya no hay casi nada. Pasa esta barrerita que hay aquí y ya dentro el agua está preciosa. Aquí ya te podrías bañar tranquilamente. Este hombre está ahí, pero yo me pondría aquí. Y acordaros, el sargazo se va moviendo. A lo mejor en esta hora está muy mal ahí y dentro de 2 o 3 horas esto se va para la izquierda o se va para la derecha, depende de dónde vaya la corriente, y se va a otra zona y a lo mejor se queda limpia esa zona. Yo lo que recomiendo es eso, que os paseéis un poquito y busquéis el lugar adecuado. Yo ahí estaría a gusto bañándome. Y bueno, pues así se ve en esta zona. Voy a hacer otra foto desde aquí. Bueno, pues nos vamos de vuelta, nos vamos para el gimnasio. Si puedo grabar un paseíto por la quinta. Vamos a salir por la 38. El gimnasio lo tenemos en la 24, así que con el coche no hay problema, en 5 minutos estamos allí. Bueno, el sargazo, como es, digamos, joven, que acaba de llegar, no huele a nada. Pero si se deja amontonar y no se saca, pues sí empezaría a oler un poco. De momento ese problema no hay. Otras veces cuando se acumula en ciertos lugares y no se saca, pues toda la zona huele a sargazo podrido. Pero de momento ese problema no lo tenemos. Ahora, antes de salir de la 38, os quiero compartir lo del chavalote, el vuelo de dron de las 2 de la tarde y su reportaje desde Playa Mamitas. Ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote. Al perrito no le afecta para nada el sargazo, al revés, está contento. Venga, el vuelo de dron. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de drone, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual. Bueno, pues ya estoy llegando, ya llevo como 2 minutos caminando aproximadamente, no debo llevar más. Lo bueno de aquí de Playa del Carmen es lo que más me encanta, que se puede llegar a cualquier lugar caminando. Evidentemente, pues si tienes un coche, pues te ayudas en el que puedes llevar a personas o en el que puedes cargar cosas, ¿no? Pero, pues si vienes caminando, pues puede ser un poco más práctico. No tienes que, por ejemplo, pagar el parquímetro o no te tienes que estar preocupando dónde vas a aparcar. Y bueno, así te vuelves un poco más fitness, siempre viene bien. Y llegamos a la playa, que por las primeras impresiones que estoy teniendo es que movida no se ve. Se ve bien. Veo que hay un poquitito de sargazo, no hay mucho. O sea, digo dentro del agua, ¿ok? A ver, ustedes mismos me van a decir. Pues es que no se ve mucho tampoco, pero bueno, se ve bastante bonito. Siempre que pasamos por aquí, mi papá y yo, vemos ese desarrollo llamado Oceana, que la verdad que pues ya tiene pues varios años que lo han construido. Y decíamos, no, imagínate vivir aquí, qué bien lo tendríamos. Pues sí, en el sentido de que pues estás muy al lado del mar, o sea, lo tienes casi a pues 100 pasos como mucho, o sí, 100 pasos más o menos. Y pues tienes ahí la alberca y pues qué relajante, ¿no? Vivir aquí en el centro, ya sea en la Quinta Avenida, en la avenida 10, 15, o ya sea pues, bien cerca del mar, la verdad es que te da muchos privilegios
y pues te sientes pues más cercano al mar, ¿no? Entonces pues eso es lo que ayuda bastante a la zona, a que la gente quiera pues comprar, invertir, es que pues se sientan lo más cercano al mar posible. Mucha gente se pregunta que por qué deberíamos de comprar al lado del mar, pero pues esa pregunta es un poco rara, pero tiene una respuesta sencilla, y es más que nada por la salud que da la playa, la tranquilidad que da la playa, la paz, el atardecer que puedes ver, o el amanecer en dado caso, pues el disfrute, la diversión, también estar cerca de la Quinta Avenida. Entonces pues son varios factores que mucha gente es lo que busca, no buscan tanto lo que es lo metropolitano o lo que es las ciudades grandes, que pues en esas ciudades hay algunas que tienen playas, pero pues no son tan cool, o solo te puedes bañar como mucho 1 o 2 meses. Estoy hablando como por ejemplo Nueva York. Nueva York siento yo que es súper padre, como de vacaciones y todo eso, pero vivir allí es complicado, y segundo pues que en las playas solo te puedes meter como mucho 1 mes o 2 meses, porque si no están fríísimas y nadie se quisiera meter. Pero aquí pues todo el año está buena, es muy raro que tengas frío. Te digo, en diciembre pues es lo fresco, pero en esas épocas pues a ver, justo ahora no hace calor, de hecho pues gracias al viento que hay ahora no sientes bochorno. Claro que no es un aire frío, es un aire como cuando te pega el ventilador y no hay aire fresco, pues es un aire nada más, no es fresco, pero está bien, se siente rico, y recién bañado pues se siente mucho mejor. Y bueno, pues las primeras impresiones es que el sargazo lo están recogiendo justo ahora. Ahí se ve justamente el tractor y la gente recogiéndolo. Ahí de hecho también se ve el montoncito de sargazo que está por ahí, que pues ha llegado bastante sargazo, la verdad. De hecho se puede apreciar hasta allí en el fondo. Uy, justo ahí en el fondo se puede apreciar que hay bastante sargazo. Pero pues como les digo, ya lo están recogiendo. Eso es lo que me alegra mucho pues las vistas, ¿no? La verdad me impresionó, no pensaba que iba a llegar tanto sargazo. Es bastante impactante de verlo. Pero nada, vamos a ver qué tal, cómo es que ha llegado tanto el sargazo, ¿no? No me voy a acercar mucho al agua porque tengo tenis, entonces hay que tener cuidado de no mojarlos. La verdad es que este año he visto que el ayuntamiento ha puesto más empeño en querer quitar el sargazo. No se veía tanto sargazo hasta ahora, pero miren, es que de la noche a la mañana llega mucho sargazo. Eso impresiona bastante. Y bueno, si se preguntan el olor, pues fíjense que si no estás cerca del sargazo no huele tanto. De hecho, ahorita estoy al lado del sargazo y no huele, pero si lo dejan por mucho rato, o sea, por mucho rato estoy hablando de horas, que se queda ya el sargazo pues en ese tipo de estado, como se ve ahí, pues ya el olor es un poco más fuerte, poquito. Por ejemplo, ahorita que estaba al lado del tractor, pues el olor es como a pescado, pues un pescado recién pescado. Y no sé cómo más decirlo, pero miren, también allí hay bastante sargazo. No digo que sean malas noticias, pero pues ya tocaba que llegase el sargazo, ¿no? Ya tocaba. Pero bueno, para que se den una idea. Es bastante impactante la zona de la calle 38 que haya llegado tanto sargazo. Y pues en esta zona de aquí está bastante bien, como ustedes pueden apreciarlo. No está nada mal, está tranquilo. Hay olas, no muchas, pero pues el sargazo en el agua no hay. Os digo, sí hay, pero pues son rastros pequeñitos. Ahí se puede ver, se puede apreciar. Pero justo enfrente de Mamitas pues no se ve tanto. Es lo que más me gusta. Y bueno, pues ahí siguen recogiendo el sargazo. De esa manera lo recogen y el tractor se lo lleva a un lugar en especial que creo que son containers, para poder pues llevárselos a otro lugar, y ahí lo almacenan, y pues ahí lo dejan, y no sé exactamente qué hacen con él, pero pues lo más seguro, pues de hecho han habido prototipos de, por ejemplo, de que querían hacer bloques de sargazo para la construcción, o de que querían hacer chanclas de sargazo. O sea, le quieren agarrar algo productivo a toda esta llegada de sargazo.
porque pues a fin de cuentas muchas virtudes que dan tenerlo al lado del mar, pues no hay muchas. Es mayormente pues que no es agradable a la vista tampoco es desagradable, pero pues no, a la gente obviamente le gustaría que las playas estuvieran 100% limpias sin nada de sargazo, ¿no? Por ejemplo, un punto positivo, que esto es natural. En otras playas, por ejemplo, sentirías más lo que es el plástico. Por ejemplo, en las playas de la Barceloneta, de justo de Barcelona, España, me da mucha pena decirlo, pero es que estás dentro del agua y sientes plástico. Y pues no es bonito sentirlo, ¿me entienden? La verdad es que no es apetecible. Así que si me dan a escoger entre plástico y sargazo, pues yo creo que prefiero sargazo, la verdad. El plástico es mucho más difícil de que se descomponga, pues tarda demasiados años, y el sargazo como mucho 2 semanas. Pero que bueno, que si lo retiran rápido es bastante bueno. Y ya pues, ahora voy a hacer mi vuelo de dron. Espero que les haya gustado el back reportaje que les estoy haciendo desde aquí en la playa. Espero y mi papá sí les pueda grabar, y si no, pues bueno, aquí tienen mi información de Alex Noticias. Ay, de verdad. Pero bueno, el tractor ya se fue bastante rápido, me sorprendió. Wow. Agarró camino rápido. Pero bueno, espero y nos vemos pronto. Les mando muchos saludos, muchos besos. Hasta luego.
¿Estás buscando la propiedad perfecta en la Riviera Maya? Tenemos buenas noticias para ti. Puedes contar con Paco. Es un asesor inmobiliario de confianza en la Riviera Maya. Te ofrece una amplia selección de propiedades, teniendo como objetivo ayudarte a encontrar la propiedad perfecta que se adapte a tus necesidades y presupuesto, con asesoría personalizada para la mejor selección de propiedades que se ajusten a sus necesidades, la negociación de precios y la gestión del proceso de compra, ofreciendo una amplia gama de servicios personalizados para asegurarnos de que encuentres la propiedad perfecta. En la Riviera Maya, desde la selección de propiedades hasta la negociación de precios y la gestión del proceso de compra, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino, destacando aspectos como la experiencia, el conocimiento del mercado local, la atención al cliente y el enfoque personalizado. Llama hoy para obtener una asesoría personalizada y encontrar la propiedad perfecta. Al número que aparece en pantalla. Bueno, pues aquí seguimos. Finalizando el paseo. Hoy no hay baño. Pero no es porque no tenga ganas ni porque me apetece echar gato, es que no me ha dado tiempo. Yo soy el primero que se baña ahí porque sé que el agua está buena, está en su punto. Y a mí no me molesta el sargazo, pero sí me buscaría la zona que menos haya. Si no soy sincero, me da pena, me da pena verlo así. Pero bueno, habrán días mejores, ya lo habéis visto. Hasta dentro un ratito. Acabo de dejar en el gym a Adriana. Hemos venido un poco antes para poder tener un pequeño paseo por la quinta, así me activo un poco. Son las 5:40 de la tarde. Vamos a dar un paseo de 10 minutitos. Hoy Juanita y sus amigas han ido a Chichiguita, no sé qué tal le habrá ido, yo espero que muy bien. No sé si me habrán mandado un par de reportajes, ¿no? No sé si se habrán acordado. Y yo estoy oliendo muy rico a comida por aquí, hay unas pizzas excelentes. Y bueno, estoy parando la cámara porque la música que tiene puesta está registrada. Bueno. Pues ya nos queda un día y terminamos el mes de abril, que ha sido fabuloso también el mes de abril, sin sargazo hasta el día de hoy prácticamente, o ayer. Llevamos solamente 2 días con él, pues hay que estar de enhorabuena y ojalá no hubiera llegado esa cantidad. Y pues nada, rezando para que sea solamente un hecho puntual. Y comentar ahí a los que veis el canal, es que a veces me mandáis mensajes privados y me hacéis la siguiente pregunta, por ejemplo, yo voy en el mes de junio, me voy a alojar en Cancún, ¿qué tal va a estar el sargazo? No lo sabe nadie. Por mucho que yo te quisiera decir, depende de la zona donde te ubiques, en qué hotel estés, en qué zona de Cancún, pues lo pasarás mejor o peor. Porque hay unas zonas de Cancún que difícilmente se llenan de sargazo. Y sus playas son fantásticas, está muy bien. Y si me preguntan por aquí por playa, lo mismo les diría, no lo sé. Aunque mi intención es quererles contestar, no puedo. Me acuerdo que el año pasado nos preguntaban, voy en el mes de marzo, voy en el mes de febrero. Y les contestábamos que ya en esa fecha había sargazo. Pues mira, este año no ha habido. Por eso es difícil contestar. Muy difícil ese tema. Y no es que no haya sargazo por el mar, pero las corrientes son las que mandan. Y mientras las corrientes no vengan para acá, no hay problema. Las corrientes que llevan el sargazo. Acabamos de llegar a Constituyentes. Los que no estáis suscritos, hacer un esfuerzo. Dale, me suscribo si te gusta el canal, si te sientes acompañado, si te sientes que estás por aquí paseando con nosotros. Nos ayuda mucho. Porque por parte de YouTube tengo claro que va a ser muy difícil crecer. Muy difícil. Hoy vamos a andar un poquito más hacia
hacia como si fuéramos para fundadores, porque he venido con mejor tiempo, no tan ajustado, y el pasear también ayuda a hacer algo de ejercicio, que sí. Bueno, esta calle se hizo interesante para pasearla. Voy a ir un par de cuadras más para allá y nos damos la vuelta. A medida que nos acercamos a la zona de fundadores, más y más gente hay. Ese restaurante siempre me ha gustado. Me ha gustado cómo lo han decorado, cómo lo han puesto con su piano, pero nunca le veo gente. Y mira que es bonito, agradable, parece romántico y todo, ¿no? El Mandarines Café este está muy bonito. Aquí tenemos el Museo de Cera con Bruce Willis aquí. Este siempre me gustó, este restaurante. Pero bueno, ahí aguanta, pasan los años y ahí sigue. No es fácil mantener un negocio en la Quinta. Bueno, más de uno me dice que enfoque de vez en cuando como están dando el cambio. Ahí lo estáis viendo, 16.30 el dólar, 17.40 el euro, pero aquí lo dicen así. Ahora he venido de otro sitio, que el dólar lo estaban dando igual, más o menos. Ponle 10 céntimos más, pero el euro estaba casi un peso más. Así que es bueno que cuando vayáis a una oficina de cambio hayáis pasado por varias, 3 o 4. Bueno, aquí estamos al lado de la calle Corazón. Es esta de aquí de la derecha. Y esto de aquí es el Perfect Play, un desarrollo muy espectacular de MNS. Aquí hemos tenido a la venta departamentos, se han vendido, a lo mejor queda alguna reventa. Tiene una piscina espectacular con vistas al mar y fijaros lo bien ubicado que está. Aunque no estás con nosotros, José Reinal, te mando un abrazo. Se te extraña bastante. Fuiste una persona fantástica cuando te conocimos, Alex y yo. Y bueno, vamos a pasear por la calle Corazón. Ahí está su nombre, por esto. Aquí os podéis hacer una foto. Me voy a hacer una selfie que se vea el corazón detrás. Y este tobogán, por si vienen los niños por ahí, se pueden tirar y ya sin necesidad de bajar las escaleras. Bueno, está muy bien esta calle. El Hotel Thompson es este de acá y tiene un rostro también muy bonito. Podéis comprar si queréis el Day Pass también, para pasarlo arriba. Y salimos otra vez a la Quinta por aquí. Y ya desde aquí termino el paseo, me voy de vuelta para el gimnasio. Esta es la calle de la Marcha, la calle 12. Yo digo de la Marcha, de los locales de copas, para el ambiente nocturno. Ahora durante el día está tranquilo, el Cocobongo a la derecha, al lado de la 10. Y toda esta calle bajándola para abajo. Pues si venís aquí para ese tipo de ambiente, es la calle 12 Norte de Playa. Bueno, pues toda esta calle está llena de antros, o como la quieran llamar. Estamos aquí en la Quinta, si siguiéramos hacia allá llegaríamos al Parque Fundadores, ahora nos vamos para allá. Y el paseíto de 7-8 minutos para llegar al gimnasio, que lo comparto. Aunque hayamos pasado por aquí prácticamente anteriormente, vais a ver que es diferente. Hace calor, se nota calor. Y hoy no hay tanto aire como estos días pasados, pero sin embargo el mar está muy movido también.
Me gustan estos restaurantes que hay aquí a la derecha, con estas palapas. Ojalá toda la quinta fuera así. Imagínate que la quinta, todas estuvieran los locales así como estos. Tan preciosos. Muy bonitos. Es que le da el aire caribeño que le pertenece para la zona donde estamos, ¿no? Bueno. Me fijo en ese desarrollo cada vez que paso porque me trae muy buenos recuerdos Perfect Place. Excelente desarrollo. Yo aposté por esa ubicación y la verdad que aceptamos. Tampoco era tan difícil, ¿a que no? Estar en el centro, al lado de la quinta, entre la quinta y la 10, en una zona de mucho ambiente, fácil de que se rente. Bueno, casi 100 figuras de cera, $12 prácticamente la entrada. Espectacular el lugar también. Qué bueno que Sergio y Ale lo disfrutaron cuando estuvieron aquí. Y también nosotros pudimos verlo con la grabación que nos regalaron, porque podéis grabar dentro, ¿eh? Ahí hay un hotel, ese rosa de ahí, que la verdad que está espectacular, se llama Canto. Y me acuerdo de la familia de California, Ale, Baraja y Candice, excelentes personas, nos trataron muy bien. Gracias por todo, en su momento era muy necesario esos apoyos que nos daban. Bueno, ya volvemos a llegar aquí a la Avenida Constituyentes. Lugar para que te hagas una foto, no te lo pierdas este. Ahora estoy acelerando un poquito el paso ya. Estaba viendo el partido de Barcelona de fútbol esta mediodía, Barcelona-Valencia. Difícil ese partido, raro, muchos fallos que no son normales, pero bueno, ahí estuvimos viéndolo. Hemos ganado, pero no me voy satisfecho para nada de cómo ha jugado el Barcelona, para nada. Pero ahora tienen que sacar el segundo puesto de la liga, no, ya no se puede al primero. Sería casi que el Madrid perdiera todo y lo ganara todo el Barcelona, eso sería muy raro. Pero bueno, sí me gusta el fútbol, ya lo sabéis. Y qué bueno tener un equipo en el cual te identificas, aunque no juegue como te gustaría que jugara. Aquí también es un buen sitio para hacerse una foto con la bandera de México, cuando estás en la quinta, por ejemplo. Y contratar un trío también estaría muy bien. Está muy bonito.
Espero que voy a parar por la música otra vez. Quiero mandarle saludos a los amigos de la playa Mamitas de Canadá que ya se fueron, pues ya no los veo por acá. Ya no están. Espero que estéis muy bien por ahí. Que disfruten de su primavera, verano. Y en el invierno espero verles por aquí de nuevo. Y nos vamos al gimnasio, lo tenemos ahí al ladito. Ya llego a tiempo. He hecho un paseo más o menos como pensaba hacerlo. El paseo es un poquito más largo de lo habitual. Y bueno, aquí voy a parar de grabar. Pues aún no han empezado. Adriana, ¿dónde está? No la veo. Todavía no he entrado. Hasta luego. Son las 6 menos 10. Pensaba ya que era más tarde. Todavía no han empezado. Bueno. Bien. Pues ya saliendo. ¿Cuánto tiempo sin verte? No, para casa ya, creo. No sé si grabaremos algo más, mañana sea otro día. Si no hubiera sido por el sargazo, diría que el día ha sido estupendo. Venga, hasta mañana, si no grabo nada más. Estoy grabando aquí el paseíto con el carro de la quinta, tirando un vistazo ahí arriba.